Hay guerras que se libran con espadas, y otras que se ganan sin que el enemigo sepa siquiera que ha comenzado la batalla. Imagina esto: tú avanzas con tu ejército confiado, en formación impecable, al ritmo constante de tambores de guerra. Las lanzas están afiladas, los estandartes en alto. La moral es alta porque, aparentemente, el enemigo ha huido. El camino está despejado. Pero algo no cuadra. El suelo suena hueco. La brisa trae un olor extraño. Y de repente, sin aviso, el infierno se desata. Roma sabía que el miedo podía matar antes que la lanza. Sabía que un enemigo inseguro es un enemigo débil. Por eso, cuando no atacaba con legiones, lo hacía con trampas. No eran simples hoyos cubiertos de hojas. Eran obras maestras de engaño, ingeniería y manipulación psicológica. Muchos de los pueblos que se atrevieron a desafiar al imperio jamás llegaron a ver una legión romana. Murieron en silencio, atrapados por mecanismos ocultos, caminos falsos y estrategias tan brillantes como crueles. Pero aquí surge una pregunta inquietante: ¿cuántas de esas trampas no eran para el enemigo, sino para nosotros, los ciudadanos de Roma? Puede que la historia no sea como la contaron. Puede que Roma no haya sido un faro de civilización, sino una fábrica silenciosa de control y exterminio. Y si eso es cierto, ¿cuántas de las trampas de Roma siguen activas en nuestros tiempos, solo que ya no las vemos como tales? Quizás, lo más aterrador de Roma no fue su ejército, sino su mente. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. No todos los campos de batalla estaban a cielo abierto. Algunos se escondían bajo tierra, y eran invisibles hasta que ya era demasiado tarde. Las trampas subterráneas romanas no eran simplemente hoyos con estacas, como las que podrían usar tribus sin recursos. No, las que diseñaban los ingenieros del imperio eran más complejas, más sutiles, más infalibles. Eran trampas diseñadas no solo para matar, sino para quebrar el alma del enemigo. Porque cuando no puedes confiar en el suelo que pisas, entonces no puedes confiar en nada. Todo comenzaba con el reconocimiento. Los topógrafos romanos estudiaban el terreno con una precisión casi quirúrgica. Buscaban cuellos de botella naturales, pasos estrechos, valles encajonados, cualquier lugar donde un ejército enemigo se viera obligado a avanzar sin posibilidad de rodeo. Y allí, como una araña paciente, Roma tejía su trampa. Bajo capas de tierra aparentemente intacta, construían fosas profundas, muchas veces recubiertas con madera frágil, hojas secas y polvo. Dentro, no siempre había estacas afiladas. A veces sí, pero otras veces, el fondo estaba cubierto de aceite inflamable, listo para encenderse al paso del primer grupo. No era solo el impacto lo que mataba, sino el fuego, el caos y el pánico que se desataba al ver que el suelo comenzaba a devorarte. Una de las versiones más aterradoras era conocida como el foso del eco. Se construía con cámaras huecas en su interior, lo que provocaba que el terreno sonara extraño cuando alguien caminaba encima. Esto no era un error, era intencional. Porque a veces, el verdadero propósito de la trampa no era matar, sino hacerte dudar. ¿Cuánto tarda un soldado en perder su ritmo cuando empieza a sospechar que cada paso puede ser el último? ¿Qué ocurre en un ejército cuando los hombres empiezan a retroceder sin haber visto un solo enemigo? Los romanos habían aprendido que el terror no siempre se lanza con catapultas. A veces, basta con hacer que tus enemigos se enfrenten al terreno. En el norte de África, en Judea, e incluso en las Galias, hay registros de emboscadas en las que los romanos jamás mostraron su rostro. Solo se oían los gritos, los crujidos de madera al romperse, el ruido sordo de cuerpos cayendo en la nada. Y al final, el silencio. Pero lo más brillante, y oscuro, de estas trampas era su invisibilidad. Una vez terminada la emboscada, las legiones se movían como si nada hubiera pasado. Cubrían los restos, apagaban los rastros. Para el mundo, esos enemigos simplemente desaparecían. Y para Roma, era mejor así. Porque la leyenda de un enemigo invisible siempre es más efectiva que la descripción de uno real. Y si te dijera que algunas de estas trampas aún se descubren hoy, miles de años después, bajo capas de tierra que han ocultado su crueldad, y si te dijera que los romanos no eran solo soldados,
sino arquitectos de la paranoia? Ahora bien, tal vez tú estés pensando que esas trampas eran necesarias, que así se gana una guerra, que si hubieras estado allí, habrías hecho lo mismo. Pero, ¿y si el día de mañana caminas por un lugar, pisas en falso, y descubres que la trampa no era solo para los enemigos de Roma? ¿Y si también era para quienes confiaban en ella? El enemigo no siempre muere luchando. A veces, muere confiando. Y ese era el objetivo exacto de una de las trampas más sutiles, crueles y brillantes del arsenal romano, los campamentos señuelo. A simple vista, parecía un campamento cualquiera. Tiendas ordenadas, fogatas encendidas, estandartes ondeando al viento, armas aparentemente descuidadas apoyadas en las carpas, todo construido para enviar un mensaje claro. Aquí hay soldados, pero están desprevenidos. Para un ejército enemigo que venía hambriento de victoria, aquel espectáculo era una invitación al saqueo. Era el premio anticipado de una campaña agotadora. Pero lo que no sabían es que ese regalo era en realidad una sentencia cuidadosamente empacada. Los romanos sabían que la ambición era tan letal como una lanza, que el deseo de victoria puede hacer que un comandante ignore el instinto de precaución. Por eso, los campamentos señuelos se diseñaban para atraer, como una fruta perfecta en un árbol envenenado. Estaban situados estratégicamente en lugares que obligaban al enemigo a bajar la guardia, valles con poca visibilidad, cercanías de fuentes de agua o zonas donde parecía lógico que las tropas descansaran tras una batalla. Pero no había descanso. Había una coreografía mortal en marcha. Mientras el enemigo se acercaba, creyendo que había tomado por sorpresa a una fuerza desprevenida, los verdaderos soldados romanos ya estaban ocultos en posiciones elevadas, tras rocas, dentro de zanjas, o incluso disfrazados como campesinos. Esperaban el momento exacto, porque el objetivo no era solo aniquilar, era humillar, quebrar, transformar el impulso de ataque en desesperación pura. Imagínate por un segundo que eres uno de esos soldados invasores. Entras al campamento, no hay resistencia, tomas una lanza, ves comida caliente, sonríes. Entonces, el sonido, ese sonido gutural, repetitivo, como una bestia que despierta, el cuerno romano. Y con él, el fuego, el encierro. La trampa se cierra, ya no hay salida, no hay victoria, solo un error irreversible. En Hispania, los romanos utilizaron esta técnica con éxito contra los celtíberos. Lo documentan los cronistas, un campamento fingido, con carne asada puesta sobre los fuegos para parecer que los soldados habían salido corriendo a toda prisa. El enemigo entró con furia, y encontró solo muerte. Incluso en Germania, donde los romanos solían sufrir más, este tipo de trampa les permitió invertir el miedo. Porque cuando los bárbaros comenzaron a ver tiendas romanas solitarias, ya no se lanzaban. Dudaban, miraban dos veces, y cuando dudas en la guerra, ya has perdido. Y si te dijera que algunos de estos campamentos estaban diseñados con tanto detalle que incluso incluían cartas falsas, monedas esparcidas y escudos mal puestos, como si los soldados hubieran huido en pánico? ¿Qué clase de mente prepara el escenario perfecto para la caída del otro, y lo hace con tanto arte que incluso la muerte parece un accidente? Podrías pensar que todo esto es parte del juego sucio de la guerra, que engañar al enemigo es una táctica tan antigua como la espada. Pero, ¿y si el enemigo de Roma no era siempre un extranjero? ¿Y si estas estrategias, estas ilusiones perfectas, también fueron usadas contra pueblos que ya eran parte del imperio, pero que se atrevieron a cuestionarlo? Tal vez, el mayor crimen de esos campamentos no fue destruir a sus enemigos, sino enseñar a Roma que el engaño podía ser más poderoso que el acero. No todo fuego se enciende con una chispa. A veces, solo espera el momento correcto. Y cuando lo hace, no arde, devora. El fuego era uno de los elementos más temidos en la antigüedad. Pero para los romanos, no era solo una herramienta de destrucción, sino de manipulación. Usaron las llamas como parte integral de sus trampas más aterradoras, no como castigo final, sino como el primer acto de un terror cuidadosamente diseñado. Imagina avanzar por un bosque tranquilo. Los pájaros cantan. No hay señales de soldados enemigos. Pero en las ramas más altas, en los troncos huecos, incluso en pequeñas ánforas enterradas cerca del camino, hay depósitos ocultos de aceite,
brea, resina de pino o incluso polvo de azufre. Todo perfectamente posicionado, todo esperando. Los romanos no necesitaban estar presentes para iniciar el desastre. Usaban mechas ocultas, disparadores mecánicos con tensión de cuerda o calor solar acumulado, e incluso animales adiestrados que, al pasar por un punto específico, desataban la reacción. En cuestión de segundos, una vereda segura se transformaba en un infierno cerrado, donde ni el metal protegía ni la valentía servía. Los soldados enemigos no morían como héroes, morían como antorchas humanas, atrapados en un caos que no podían combatir. El objetivo no era solo el exterminio, era el espectáculo del castigo, que el fuego sirviera como advertencia, que su sombra se extendiera más allá del lugar del ataque, porque el miedo viaja más rápido que cualquier mensajero. En la rebelión de Espartaco, por ejemplo, los romanos incendiaron campos enteros no solo para evitar que los esclavos rebeldes tomaran provisiones, sino para crear la impresión de que los propios dioses estaban en contra de ellos. En Judea, durante las revueltas del siglo I, muchos túneles utilizados por los rebeldes fueron sellados con fuego, arrojaban resina y brea, y luego encendían desde arriba. Nadie salió, nadie habló, pero el olor llegó hasta Roma. Y si te dijera que incluso dentro de las ciudades conquistadas, los romanos dejaban mecanismos inflamables escondidos, por si alguna vez esos pueblos intentaban rebelarse de nuevo? ¿Y si te dijera que el fuego no era para castigar lo que pasó, sino para controlar lo que podía pasar? Pero hay algo aún más escalofriante. En ocasiones, los romanos fingían ser víctimas del fuego. Incendiaban sus propias posiciones falsas, abandonaban campos quemados, para que el enemigo se confiara y pensara que estaban huyendo. Entonces, en plena persecución, los verdaderos soldados salían de los flancos, rodeaban al enemigo y completaban la trampa. El fuego como carnada, no como arma. El fuego como mentira perfecta. Quizás creas que esto era solo táctica, que en la guerra todo se vale. Pero, ¿y si esa misma lógica es la que ha seguido guiando estrategias políticas durante siglos? ¿Y si el incendio de un edificio, de una idea o de una sociedad entera, no es un accidente, sino el primer paso de una trampa más grande? Roma dominaba con espadas, pero gobernaba con miedo, y no hay miedo más profundo que el que arde sin llama visible. A veces, el enemigo nunca ve de dónde vino la muerte. Solo siente el impacto, y si sobrevive, lo único que recuerda es el silencio, seguido del zumbido mortal de una flecha. Así operaban algunas de las trampas más ingeniosas de los romanos, disparadores ocultos diseñados para activar una lluvia de proyectiles sin necesidad de que hubiera un solo centinela presente. Eran emboscadas sin rostros, armas que parecían estar esperando a que alguien diera el paso equivocado. La tecnología detrás de estas trampas era tan precisa como letal. Usaban mecanismos de contrapeso, palancas sensibles a la presión del suelo, tensores ocultos con cuerdas hechas de crino tripa, casi imposibles de ver a simple vista. Los arcos se montaban en estructuras camufladas, detrás de troncos huecos, dentro de falsas columnas de piedra, o en construcciones abandonadas que parecían ruinas inofensivas. Bastaba con que el enemigo pisara el punto exacto, y el mecanismo se activaba. Las flechas no salían solas. Muchas veces venían en tandas, una primera descarga desde el frente para provocar pánico y hacer retroceder, seguida por una segunda desde los flancos, disparada con un retardo calculado para atrapar a los que huían. El objetivo no era solo matar, era romper la cohesión, fragmentar el grupo, dejar al ejército rival como un conjunto de cuerpos dispersos, temerosos, incapaces de organizar una respuesta. En la frontera del Danubio, donde los romanos enfrentaban tribus móviles y feroces, esta táctica fue usada repetidamente. Sabían que no podían combatir siempre en campo abierto, así que convertían los pasos boscosos y las sendas estrechas en trampas letales. Los germanos empezaron a evitar caminos aparentemente seguros. Llegaron incluso a enviar niños o animales delante de la tropa, solo para ver si algo los mataba primero. ¿Qué tan sofisticada debe ser una trampa para que el enemigo no confíe ni en el camino que tiene frente a los ojos? ¿Y qué clase de poder psicológico tiene una flecha que nunca ves venir, pero cuya sombra cambia tu manera de pensar para siempre? Pero hay algo más perturbador. En ciertos casos, los romanos no colocaban las trampas para atacar a enemigos externos. Las usaban como advertencia para sus propios ciudadanos.
En territorios donde había sospecha de traición, instalaban mecanismos letales en almacenes o caminos rurales. Y cuando alguien desaparecía, cuando una figura local caía por accidente, nadie preguntaba mucho. Porque a veces, una muerte silenciosa era el mensaje más alto que Roma podía enviar. Tal vez piensas que esas trampas eran solo para defenderse, que se justificaban en tiempos de guerra. Pero, ¿y si esas trampas no eran defensas, sino herramientas de control? ¿Y si la verdadera intención no era matar soldados, sino matar la confianza? Porque cuando sabes que cada paso puede desatar una flecha invisible, empiezas a caminar distinto. Piensas distinto. Y entonces, Roma ya no necesita matarte, porque tú ya vives como si estuvieras muerto. Hay lugares que parecen caminos, y son jaulas. Pasadizos que prometen salvación, pero que están diseñados para encerrar, no para liberar. Los romanos dominaron el arte de construir corredores de muerte, auténticas trampas humanas que no se revelaban como tales hasta que ya no había marcha atrás. Estos pasadizos eran creados con un propósito específico: canalizar al enemigo hacia un punto sin retorno. Un lugar donde no habría batalla, solo ejecución. Todo comenzaba con la elección del terreno. Barrancos, desfiladeros, caminos naturales entre montañas o bosques espinosos. Los ingenieros romanos no necesitaban construir desde cero, usaban el paisaje como aliado. Luego, lo ajustaban. Eliminaban salidas laterales, colocaban falsos desvíos, reforzaban las paredes con estructuras invisibles desde fuera pero lo suficientemente sólidas como para resistir una estampida. El enemigo entraba convencido de que había encontrado un acceso directo hacia su objetivo, un campamento romano, una guarnición, una ruta de escape. Pero en realidad, estaba entrando al matadero. En los márgenes del corredor, ocultos entre piedras, vegetación o estructuras aparentemente derruidas, se ubicaban ballesteros, arqueros o lanzadores de jabalinas. La orden era clara: esperar a que el enemigo estuviera dentro. Todos, sin excepción. Una vez atrapados, el cierre era tan brutal como definitivo. Se bloqueaba la entrada con maderas, se incendiaban los extremos o, en ocasiones, se activaban avalanchas preparadas para sellar la salida con toneladas de rocas. El enemigo quedaba atrapado entre el fuego, el acero y su error. En Britania, durante la resistencia de tribus como los catubellaunos y los icenos, los romanos emplearon esta táctica con una frialdad escalofriante. Fingían retirarse, dejaban un paso desprotegido hacia una supuesta fortaleza, y esperaban. Las crónicas dicen que algunos soldados británicos ni siquiera llegaron a desenfundar su espada. Murieron sin entender por qué las paredes que los rodeaban no eran parte del paisaje, sino de una trampa que ya estaba escrita en sus destinos. Y si te dijera que algunos de estos pasadizos estaban diseñados con acústica específica, de modo que los gritos de los primeros en caer rebotaban y se multiplicaban en los muros para causar pánico entre los que venían atrás? ¿Puedes imaginar el efecto psicológico de escuchar a tus propios hombres morir sin siquiera ver al enemigo? Pero lo más desconcertante de estas trampas era que no solo encerraban cuerpos, sino también voluntades. A veces, ni siquiera se necesitaban flechas. Solo encerrar al enemigo, dejarlo sin alimento, sin agua, sin esperanza. El silencio era la última arma. Un silencio que mataba más lento, pero más profundo. Ahora bien, tal vez tú piensas que todo esto era parte de una estrategia militar legítima, que Roma simplemente sabía usar el terreno a su favor. Pero, ¿y si estos corredores no fueran solo físicos? ¿Y si Roma aplicaba este mismo principio para atrapar ideas, movimientos, revoluciones? Porque cuando haces creer a alguien que tiene una salida, y luego se la quitas, no solo controlas su cuerpo, controlas su mente. Y ese era el verdadero objetivo de Roma, no solo derrotarte en el campo de batalla, sino obligarte a admitir, con tu último aliento, que nunca tuviste una oportunidad real. No hay nada más peligroso que un enemigo que cree haber ganado. Y Roma lo sabía, a la perfección. Por eso, algunas de sus trampas más efectivas no se escondían bajo tierra ni se activaban con mecanismos letales. Se ocultaban en algo mucho más frágil y manipulable: la mente humana. Era una guerra de percepción, donde la victoria aparente era solo el primer paso hacia la derrota total. Porque cuando crees que todo está bajo control, es cuando más vulnerable estás.
Roma fue maestra en crear escenarios diseñados no para resistir al enemigo, sino para seducirlo, para que se sintiera superior, para que bajara la guardia. En batallas como la de Benevento, o durante las campañas contra los partos y los germanos, los romanos fingían errores. Se retiraban lentamente, dejaban flancos abiertos, incluso arrojaban provisiones en la retirada para que el enemigo pensara que huían desordenadamente. Pero todo estaba fríamente calculado. La trampa era psicológica. En cuanto el enemigo se dispersaba, celebrando la victoria, se sentía cómodo. Se relajaba, y en ese momento, el contraataque era devastador. No solo porque sorprendía, sino porque destruía una parte vital del espíritu de combate, la confianza. ¿Qué ocurre en un soldado cuando pasa en segundos de sentirse invencible a darse cuenta de que ha sido engañado por completo? ¿Qué ocurre en un ejército cuando entiende que cada paso que dio con orgullo lo llevó directo a su ruina? Los romanos también usaban este principio en las negociaciones. Convencían a los líderes enemigos de que eran dignos de confianza, les ofrecían tratados, pactos de no agresión, regalos. Muchas veces, enviaban emisarios con rostros amables y palabras suaves. Pero en cuanto el enemigo aceptaba la tregua y bajaba sus defensas, los legionarios caían como una tormenta. La lección era clara: confiar en Roma era el primer paso para caer ante ella. Incluso dentro de sus propias provincias, Roma manipulaba la percepción para controlar. Prometía a los pueblos una autonomía parcial, cargos administrativos, reconocimiento político, pero a la menor señal de independencia, llegaba la represión. El castigo no era solo físico, era simbólico. Se desmontaban los templos locales, se reescribía la historia, se eliminaban los nombres. El mensaje era brutal: si te atreves a sentirte libre, Roma te recordará que solo estás respirando porque ella lo permite. Y si te dijera que algunos documentos oficiales romanos incluían cláusulas deliberadamente ambiguas para que los aliados no supieran si estaban firmando un pacto o una rendición disfrazada. Y si te dijera que muchas de las alianzas que Roma construyó fueron, en realidad, jaulas mentales que solo parecían acuerdos. Ahora, detente por un momento y piensa: ¿cuántas veces has bajado la guardia solo porque todo parecía estar bien? ¿Y cuántas veces, después de hacerlo, has sentido que ese fue tu mayor error? Ese era el verdadero poder de Roma. No su ejército, no su oro, sino su habilidad para hacerte creer que habías ganado, justo antes de arrebatarte todo. Quizás las trampas más mortales no son las que matan, sino las que te hacen sentir a salvo. A primera vista, parecían esculturas. Piedras viejas, estatuas caídas, columnas rotas por el tiempo. Pero cuando el enemigo se acercaba, cobraban vida. Se activaban con un leve empuje, con un disparador imperceptible, con el paso equivocado. Y entonces, el arte se convertía en muerte. Roma había llevado la guerra más allá de la espada. Había fusionado la ingeniería, la mecánica y el camuflaje en un lenguaje silencioso y letal. Porque cuando no puedes distinguir entre una obra decorativa y un arma, ya estás atrapado, aunque aún respires. Estas máquinas letales disfrazadas de piedra eran verdaderas obras maestras de la ingeniería romana. Algunas funcionaban con resortes de tensión, otras con sistemas de contrapeso que liberaban lanzas o proyectiles en un ángulo preciso. Muchas estaban camufladas en el entorno arquitectónico de las propias ciudades conquistadas, en portones de entrada, en pasillos oscuros de fortalezas, o incluso en santuarios religiosos. Todo formaba parte de una estrategia profunda: eliminar al enemigo sin mostrar la mano. Un ejemplo fascinante y espeluznante ocurrió durante la sublevación en la ciudad de Volsinii, en Etruria. Allí, los romanos colocaron estructuras ocultas dentro de los pilares ornamentales del foro. Cuando los líderes rebeldes fueron convocados a renegociar los términos de paz, se activaron las trampas, cuchillas ocultas salieron disparadas desde las bases, degollando a los jefes insurrectos en segundos. El pueblo quedó en shock, la sangre se mezcló con el mármol. Nadie gritó, porque nadie entendía aún cómo había sucedido. ¿Qué se puede hacer cuando incluso lo bello, lo simbólico, lo sagrado, se convierte en instrumento de ejecución? ¿Y cómo luchas contra un enemigo que convierte cada piedra en un asesino silencioso? Las máquinas ocultas también cumplían una función psicológica. No solo eliminaban amenazas, sembraban la paranoia. Los enemigos empezaban a mirar con recelo cada estatua, cada muro, cada columna.
Se preguntaban si las escaleras podían colapsar, si las fuentes estaban envenenadas, si los muros podían cerrarse de repente. La trampa ya no estaba en el mecanismo, estaba en la mente del enemigo. Pero hay un elemento aún más siniestro. Algunos de estos dispositivos no se activaban de inmediato. Estaban diseñados para responder al paso del tiempo, al peso acumulado, al calor del sol. La trampa podía esperar días, semanas, y justo cuando todos creían estar seguros, la estructura colapsaba, el disparador se activaba, el infierno comenzaba. Era una ejecución retardada, un castigo suspendido que convertía la victoria aparente en una trampa postergada. Y si te dijera que algunas de estas trampas fueron redescubiertas siglos después, aún funcionales, aún listas para activarse, como si Roma siguiera hablando desde la tumba? ¿Y si te dijera que no todas fueron documentadas? Que muchas siguen ahí, enterradas bajo iglesias, castillos, caminos rurales, esperando a que alguien las despierte sin saberlo. Puede que pienses que todo esto es exagerado, que es leyenda, que Roma no pudo haber sido tan fría, tan exacta, tan calculadora. Pero, ¿y si ese es justamente el mayor logro de Roma? No lo que conquistó, sino lo que ocultó. Porque cuando las armas se esconden en el mármol, cuando la muerte se disfraza de civilización, entonces el imperio no necesita legiones. Solo necesita que tú no veas venir el final. La mayoría de las fortalezas se construyen para resistir al enemigo, pero algunas, en cambio, se diseñan para invitarlo, para seducirlo, para hacerle creer que está ganando, hasta que es demasiado tarde. Roma perfeccionó esta idea al límite. Levantaba estructuras que parecían vulnerables, puertas abiertas, torres bajas, murallas delgadas. Eran una trampa en sí mismas, porque el verdadero muro no estaba afuera, estaba adentro. Las ciudades y fortalezas que usaban esta técnica eran lo que hoy llamaríamos estructuras cebadas. Su diseño incluía puntos débiles deliberados, puertas sin defensa visible, caminos directos al centro de la urbe, ventanas grandes. Todo parecía fácil de tomar. Y eso era exactamente lo que buscaban los romanos. Porque una vez que el enemigo cruzaba esas puertas, el infierno comenzaba. Dentro, la distribución de las calles y edificios estaba hecha para confundir y atrapar. Los caminos se dividían en múltiples direcciones, algunos en espiral, otros sin salida. Había callejones falsos, techos conectados que permitían a los soldados romanos moverse de forma invisible. Mientras tanto, el enemigo, ya dentro de la ciudad, se encontraba desorganizado, separado de sus líderes, incapaz de reagruparse. Y desde lo alto, desde puertas secretas o desde estructuras que parecían templos, los legionarios comenzaban el ataque. No era una defensa, era una ejecución coreografiada. Esto ocurrió, por ejemplo, en la ciudad de Tigranocerta, en Armenia. Cuando el ejército enemigo pensó que había penetrado las murallas exteriores, se encontró con una ciudad interior que funcionaba como una trampa de múltiples niveles. Torres que parecían abandonadas se llenaron de arqueros. Puentes colapsaron bajo sus pies. Las plazas abiertas se convirtieron en zonas de encierro. Murieron miles, no en la entrada, sino en el centro mismo, donde se suponía que la victoria debía ser celebrada. Y si te dijera que algunas de estas estructuras estaban diseñadas por arquitectos que ni siquiera eran militares, sino artistas que entendían cómo manipular el espacio para crear confianza? ¿Y si te dijera que Roma exportaba estas trampas a otras ciudades del imperio, camuflándolas como ayuda en infraestructura? La idea era simple y perversa. Si el enemigo cree que está ganando, peleará peor. Si cree que está seguro, bajará su espada. Y justo ahí es cuando Roma lo destruía de raíz. Pero no termina ahí. Muchas de estas fortalezas estaban construidas para mantenerse en pie después de la masacre. No se trataba de crear estructuras descartables, sino de que el lugar sobreviviera a la matanza, se limpiara, se reconstruyera y volviera a servir. Una y otra vez. Las ciudades trampa no eran armas de un solo uso. Eran mecanismos repetibles de exterminio silencioso. Ahora piensa, ¿qué clase de poder necesita una civilización para construir ciudades no para vivir, sino para matar? ¿Qué dice de una cultura el hecho de que incluso sus arquitectos diseñaban espacios pensando en el momento exacto en que se cerrarían sobre la carne del enemigo? Puede que creas que hoy eso ya no sucede, que los edificios modernos son solo eso, concreto, vidrio y acero. Pero,
Y si muchas de las estructuras actuales también están diseñadas para guiar, para limitar, para encerrar sin que lo notemos, porque Roma no murió, solo cambió de forma. ¿Qué pasa cuando el mapa que te guía fue diseñado para perderte? Cuando cada paso hacia la supuesta victoria te aleja más de ella. Cuando las señales, los caminos, los puntos de referencia que sigues con fe, fueron colocados por tu enemigo. Roma entendía que dominar el terreno no siempre significaba ocuparlo, sino manipular la percepción de quien lo recorría. Por eso, convirtió la desinformación geográfica en una de sus armas más poderosas. No se trataba solo de crear trampas físicas, sino de distorsionar la idea misma de orientación. El ejército romano fue, entre otras cosas, un maestro del engaño cartográfico. Mientras los pueblos bárbaros o rebeldes confiaban en senderos, rutas naturales o conocimiento ancestral del territorio, los romanos intervenían ese conocimiento de forma quirúrgica. Alteraban señales, modificaban rutas, desviaban cauces de ríos para hacer parecer que un camino era otro. Colocaban piedras talladas con inscripciones falsas, marcaban árboles con símbolos confusos o incluso capturaban guías locales y los obligaban a dar información incorrecta, antes de soltarlos para que escaparan de vuelta a su pueblo. En Hispania, durante las guerras cántabras, los romanos fingieron levantar un campamento a orillas del río Deva. Los rebeldes locales creyeron que esa era la ruta por la que cruzaría el grueso del ejército. Movilizaron allí a sus mejores tropas, y mientras tanto, los romanos usaban una ruta alterna, construida en silencio durante la noche, para rodearlos. La victoria fue tan rápida y completa que algunos historiadores romanos ni siquiera se molestaron en describir la batalla, solo anotaron que los enemigos fueron encontrados donde se les esperaba. Pero no era suerte, era ingeniería del error. Y si te dijera que algunos de los mapas que Roma entregaba a sus propios aliados estaban también distorsionados, que las provincias no romanas recibían versiones imprecisas, con escalas mal trazadas, rutas inventadas o distancias alteradas, para que nunca pudieran conocer el imperio mejor que el propio imperio. La trampa del mapa invertido era también psicológica, porque cuando el enemigo se perdía, literalmente, comenzaba a perder mucho más que el rumbo. Se erosionaba su confianza, se desorganizaba su jerarquía, se rompía su voluntad. ¿Cómo pelear por una causa si no puedes ni encontrar el camino hacia ella? En el este, los romanos usaban este método para fragmentar alianzas. Prometían ayuda a un pueblo vecino, pero les indicaban un punto de encuentro equivocado. Los aliados llegaban tarde, confundidos, aislados, y eran vistos como traidores por quienes habían caído sin su respaldo. Roma no tenía que matar a todos, a veces solo tenía que hacer que desconfiaran entre sí. Y si te dijera que muchas derrotas históricas que atribuimos a incompetencia o mala suerte fueron, en realidad, el resultado de rutas falsas, mapas equivocados o información cuidadosamente manipulada. Y si la mayor trampa de todas no está en el campo, sino en la idea misma de saber dónde estás parado, porque cuando alguien más controla tu mapa, tu ruta, tu sentido de orientación, ya no importa cuán valiente seas. Estás perdido desde antes de comenzar, y eso lo sabía Roma mejor que nadie. A veces, la trampa más efectiva no se lanza, se ofrece. Roma, en su punto más alto de poder, ya no necesitaba ocultarse ni simular. Podía darse el lujo de dejarte ganar, de permitir que saborearas la victoria, porque esa sensación de conquista no era una amenaza para el imperio, era parte del plan. La trampa final no era una trampa en el sentido clásico, no era un agujero en el suelo, ni una lluvia de flechas, ni un corredor sin salida. Era algo mucho más sutil, más elegante, más devastador, el permiso estratégico de ganar, para luego perderlo todo. Los romanos aplicaban esta táctica especialmente con pueblos orgullosos, difíciles de doblegar. Sabían que una victoria directa generaría resistencia, pero si les permitían obtener pequeñas victorias, una escaramuza ganada, una retirada aparente del enemigo, una fortaleza abandonada para que fuera tomada fácilmente, el enemigo se confiaba. Creía que había comenzado a dominar al gigante. Los cantos de triunfo reemplazaban las dudas. La disciplina se relajaba, y justo entonces, Roma atacaba con todo lo que tenía. En el norte de África, durante la campaña contra Yugurta, rey de Numidia, este principio fue llevado al extremo. El rey logró inicialmente burlar a los romanos.
Los derrotó en emboscadas, escapó de cercos, incluso hizo retroceder una legión. Durante meses, se creyó invencible, pero los romanos lo dejaron correr. Lo observaron, permitieron que se confiara, que cometiera errores, que dividiera sus fuerzas. Luego, sin previo aviso, lo cercaron diplomáticamente, compraron a sus aliados, infiltraron sus filas, destruyeron su red sin disparar una flecha. Cuando Yugurta quiso reaccionar, ya estaba vencido. No por la espada, por su propia ilusión. ¿Y si te dijera que Roma entendía mejor que nadie que la impaciencia es el arma más letal del enemigo? ¿Y si te dijera que la sensación de superioridad es más destructiva que cualquier catapulta? Pero Roma no solo aplicó esta estrategia en la guerra, también lo hizo con los pueblos conquistados. Les concedía pequeñas libertades, mantener un templo, elegir un magistrado local, acuñar moneda con su símbolo. Todo parecía indicar que habían conservado su identidad. Pero mientras tanto, el idioma cambiaba. Las leyes se volvían romanas. La economía dependía de Roma. Las tropas romanas se instalaban de forma temporal. Y cuando se daban cuenta, ya no eran libres. Solo eran parte de algo que nunca habían elegido realmente. Tal vez pienses que al menos les dieron algo, que ganar un poco antes de perderlo todo es mejor que nunca ganar nada. Pero, ¿y si esa sensación de victoria fue siempre parte del castigo? ¿Y si la mayor crueldad de Roma no fue destruir, sino regalar esperanza justo antes de quitarla? Porque cuando el enemigo cree que está ganando, se expone. Cuando cree que está a salvo, se duerme. Cuando cree que es libre, se vuelve manejable. Roma no necesitaba cadenas visibles. Solo necesitaba que tú pensaras que las habías roto, mientras te colocaba otras más suaves, más cómodas, más invisibles. Y así, el imperio seguía expandiéndose. No con fuego, no con sangre, sino con aplausos. A lo largo de su historia, Roma perfeccionó el arte de la trampa como ningún otro imperio antes, ni después, lo ha logrado. Lo hizo en los bosques, en los desiertos, en las montañas. Pero también lo hizo en los templos, en los documentos, en los mapas y en la mente. Porque para Roma, la guerra no era solo cuestión de fuerza, era cuestión de control absoluto. Y el control más poderoso no es el que se impone con violencia, sino el que se infiltra silenciosamente hasta que no puedes distinguir entre lo que eliges y lo que te programaron a elegir. Cada una de las trampas que exploramos, las subterráneas, las incendiarias, las invisibles, las psicológicas, tenía un propósito más grande que la muerte: crear incertidumbre. Hacer que el enemigo no confiara en su espada, ni en su tierra, ni en sus ojos, ni en su propio juicio. Convertir cada victoria en una posible emboscada, cada paso en una amenaza latente. Porque el que vive con miedo, ya está vencido. Roma no solo ganó batallas, escribió guiones para que sus enemigos cayeran solos. Les hizo creer que eran libres, que podían elegir, que estaban cerca de triunfar, y luego les quitó todo. No con gritos, sino con silencio. No con ejércitos visibles, sino con sistemas diseñados para que tú mismo caminaras hacia el final sin darte cuenta. Esa era la genialidad de Roma, convertirte en el arquitecto de tu propia rendición. Quizá pienses que todo esto quedó atrás, que las trampas romanas son reliquias de un pasado lejano. Pero dime, ¿cuántas veces has creído tener el control, solo para descubrir que alguien más había trazado el camino por ti? ¿Cuántas veces has celebrado un logro que te fue concedido, solo para darte cuenta más tarde que era una celda disfrazada de recompensa? Porque las trampas de Roma no murieron con el imperio. Cambiaron de forma. Ahora están en contratos, en ciudades, en promesas, en discursos, en instituciones que te sonríen, mientras te conducen suavemente hacia donde ellos querían desde el principio. Y tal vez ese sea el legado más oscuro de Roma, no sus ruinas, ni sus monumentos, ni sus conquistas, sino el manual que dejó, para que otros imperios aprendieran cómo dominar sin parecer que dominan. Ahora que lo sabes, ¿realmente crees que estás fuera de la trampa?